Bueno, 4:03. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar con los que el Señor quiere que estemos. Ahí el Señor va a ir añadiendo a los que han de meterse o conectarse a la prédica del día de hoy para recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio. Bienvenidos, hermanos. Esperando en Dios de que se encuentren bien, de que esta semana ha sido una semana de bendición, una semana de gran prosperidad, una semana donde el Padre Celestial nos haya ayudado en todo, porque sé que así es, el Señor nos ha ayudado en todo porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante en batalla. Entonces vamos a dar inicio en esta tarde, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe y que hoy nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro corazón esté completamente dispuesto a recibir lo que el Señor quiere para nosotros en esta tarde. Bienvenidos, hermanos, una vez más les digo, bienvenidos, hermanos, a todos. Que Diosito me los bendiga. Gracias por conectarse, porque el Señor así lo quiere. Los que estamos conectados, el Señor quiere que escuchemos y que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a leer un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho y lo he estado aplicando todos estos días en mi vida, porque, no sé, desde el primer día que lo leí, me gustó mucho y lo sigo poniendo en práctica porque para mí el Señor es mi guardador. El Señor es el que guarda mi vida, el Señor es el que me ayuda, el Señor es el que dirige mi vida, el que guarda mi entrada, guarda mi salida. Él es el todopoderoso, el que cuida de mí y cuida de cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar inicio en esta tarde y vamos a leer el Salmo 121 para que lo busquen o escuchen. Para mí este salmo es un salmo muy especial porque veo la mano de Dios Todopoderoso cuando Él cuida de nosotros, cuando Él cuida de su pueblo, cuando Él cuida de aquellos que están metidos en su presencia, de aquellos que están metidos en buscando su rostro cada día, cada instante y confiando en Él cada momento. La palabra de Dios dice en este salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Qué linda que es esa palabra, porque me dice que el Señor, Él es mi guardador, que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene desde el Señor, del Padre Celestial, de lo alto. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros buscamos su rostro, podemos confiadamente levantar nuestros ojos a los montes y poder clamar, poder pedirle al Señor, poder interceder al Señor, poder decirle al Señor, Señor, guárdame, protégeme, cúbreme con tu manto santo, porque la palabra de Dios lo dice Él, que Él no se dormirá, dice que no se duerme, porque Él está pendiente de nosotros, porque Él está pendiente de cada cosa que nosotros hacemos, porque Él nos protege, porque Él dice que nos tiene en su sombra, en la sombra, a su mano derecha, que Él nos cubre con su mano protectora y nos guarda en nuestras entradas, nos guarda en nuestras salidas, nos guarda en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. El Señor nos guarda, pero cuando nosotros estamos dentro de la presencia del Señor, cuando podemos entrar a sus atrios, como dice, con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón limpio, con un corazón transparente, porque cuando nosotros estamos buscando la presencia del Señor y queremos agradarle y poder entrar a sus ojos del Señor que vuelvan a nuestras vidas, a ese monte, alzaremos nuestros ojos a los montes, el Señor va a escucharnos, el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar. Y como lo dice también en Salmo 91, dice que cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, que eso es estar en la presencia de Él, orar en la presencia de Él, dice que Él nos guarda, Él nos protege, Él manda a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Dice que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero más no llegarán, porque el Señor es el que nos guarda, porque el Señor es el que nos protege, porque el Señor es el que nos guía cada día para que nosotros podamos ver la gloria
ver su poder, ver las cosas lindas que Él tiene para nosotros y para cada una de las personas que quieren buscarle y para las que Él quiere que el corazón sea tocado y puedan conocer de Él, porque todo lo que viene del Señor es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno y Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo no es de adorarle? ¿Cómo no es de alabarle? Y decirle al Señor que cada día nos llene con su presencia, que nos haga cada día más anhelar su presencia, que nos haga cada día más entrar en su presencia, alzar nuestros ojos a los montes, que es estar en oración, estar en el lugar santísimo, orando, pidiéndole para que cada día esa relación con Dios sea más fuerte y la cobertura de Dios sea todavía aún mejor. Qué lindo es el Señor. Y en esta tarde vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que derrame de su unción, que derrame de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre este culto de hoy. Vamos a pedirle al Señor que se mueva, que hoy lo que salga a través de Él nos salga a nosotros mejores de lo que hemos estado aquí conectándonos, que ahora que nos estamos conectando, entramos de una manera, que salgamos de otra manera, pero más llena del Espíritu Santo, que salgamos más activos en cuanto a la presencia del Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente esté dispuesta para recibir lo que el Señor quiere en esta tarde para nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios de esa unción. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor. Como dice, Señor, este salmo, alzaremos nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro, Señor. Venimos alzando nuestros ojos, Señor, a los montes. Venimos clamando a ti en oración, Señor, para pedirte que tú derrames de tu unción sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta tarde representados, los que estamos conectados y los que, Señor, de ahorita se conectan o se van a conectar, Señor. Queremos que tu presencia fluya como río de agua viva sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos amanecer un día más, por permitirnos, Señor, poder mover nuestras manos, nuestros pies, poder ver, escuchar, oler, hablar, poder mover todo nuestro cuerpo, Señor, un día más, porque todo se mueve por tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en esta tarde, Señor, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos recibir de tu presencia, queremos recibir de tu palabra. Queremos que tu unción fluya como río de agua viva sobre cada uno de nosotros y que nuestras copas rebalsen de aceite. Queremos que nuestras lámparas estén encendidas, mi Dios, porque tu presencia, Señor, nos va a llenar de ese aceite fresco, donde vamos a hacer luz, donde vamos a alumbrar, donde vamos a hacer luz en las tinieblas. Queremos recibir cada día, amarte más, enamorarnos más, Señor, de ti. Queremos buscar más tu presencia, queremos buscar más tu rostro, porque tú vienes pronto, Señor, y queremos estar preparados. Por eso cada día, Señor, queremos alimentarnos más de tu palabra, Señor, para agarrarnos más de tu palabra, Señor, porque no podemos aflojar, no podemos, Señor, descuidarnos, no podemos darle cabida a nada, Señor, porque el diablo es diablo, Señor, y en cualquier momento las tentaciones, las cosas que ofrece este mundo, Señor, hace que el amor de muchos se enfríe, pero Señor, el amor de nosotros, Señor, cada día queremos tenerlo más agarrado a ti, más aferrado a ti. Por eso, enamóranos, Señor, más de ti, Señor, queremos enamorarnos más de ti. Abre cada día más nuestros ojos espirituales, abre cada día más nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, para buscarte, para oírte, Señor, para hacer como tú mandas, hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos conectarnos, Señor, aquí en esta tarde para recibir lo que tú vas a darnos. Queremos recibir de tu unción. Espíritu Santo, actívate de una manera especial sobre cada uno de los que están aquí y bendice cada familia representada, cada familia, Señor, hijos, hermanos, nietos, esposos, esposas. Señor, bendice hijos, bendice toda familia aquí representada, Señor, que tu cobertura esté sobre cada de ellos y sobre mí en esta tarde. Bendecimos, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Bendecimos al pastor que nos va a traer la palabra. Bendecimos, Señor, todo lo que tú, Señor, tienes para darnos en esta tarde y que nuestro corazón y nuestro Dios, Señor, estén atentos, atentos a todo lo que tú vas a darnos en esta tarde. Te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos, Señor, que tu unción fluya, que nuestro corazón esté abierto a ti, Señor, abierto a todo lo que tú vas a darnos. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por cada uno de los que están conectados y bendícelos y derrama de tu unción sobre ellos y sobre mí, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre Santo.
Vamos a pasar a la alabanza en esta tarde, la alabanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Entonces disponamos nuestro corazón a escuchar, a ser atentos a esa alabanza. Qué bonita canción. Orando antes, uno dice que Dios nos ayude, ¿verdad? A no alejarnos de Él. Y esta canción lo dice, que no vamos a cambiar nada, ni por el oro, ni por nada, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo no pedirle uno a Dios cada día que nos aferremos más a Él? Porque el enemigo anda viendo a ver cómo enfría el amor de muchas personas, cómo hace que mucha gente vuelva al mundo, cómo hace que muchos cristianos se olviden, se alejen del Señor. Pero el Señor es tan bueno con uno y Él nos ayuda cada día. Por eso cada día debemos alzar nuestros ojos a los montes y clamarle a Dios para que el Señor nos sostenga en la diestra de su justicia. Qué hermosa canción, porque de verdad no podemos cambiar todo lo lindo por cosas del mundo. Más bien tenemos que aferrarnos más a Él, tenemos que agarrarnos más de Él para que podamos ser valientes y poder derrotar al enemigo, poder, cuando viene cualquier tentación, con la palabra, con esa espada que es la palabra, uno de una vez cortar toda obra del enemigo y estar uno preparado y sobre todo ser agradecido. ¿Cómo no agradecer a Dios que nos tiene aquí, que nos escogió y que tenemos el privilegio de estar delante de la presencia de Él y tener lo que muchas personas no quieren? Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? Qué hermosa canción. Bueno, vamos a orar por el pastor para que Él sea el que en esta tarde Dios lo use de una manera especial, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento y que sobre todo para que esa semilla caiga en tierra buena, en tierra linda, para que crezcan esos arbolitos, que es la presencia del Señor, que es la palabra del Señor y que podamos ser luz. Le vamos a dar gracias a Dios por nuestro pastor. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Venimos delante de tu presencia, Señor, presentándote a nuestro pastor Fabricio, Señor. Queremos que tu presencia fluya de una manera especial en la vida de nuestro pastor, que tú lo uses, mi Dios, que tú lo llenes de sabiduría, que tú lo llenes de entendimiento, para que estas semillas, Señor, caigan en tierra buena, Señor, que en esa tierra que es nuestro corazón, Señor, cada semilla de cada palabra, Señor, que recibimos, cada culto, Señor, en cada actividad que tenemos, Señor, que recibimos de tu palabra, siempre esa semilla vaya creciendo y creciendo, Señor, en nuestro corazón, que es la tierra, Señor, que es la tierra buena, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, fluya de una manera especial en esta tarde a través de la palabra, a través de la prédica, Señor. Pero usa, bendice y, Señor, dale sabiduría a nuestro pastor para que cada día, Señor, él pueda traernos lo que tú tienes para nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y que nuestros oídos estén atentos. Abre nuestros oídos en esta tarde para recibir la palabra que tú tienes hoy a través de nuestro pastor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pasamos a nuestro pastor para recibir lo que él tiene para nosotros hoy. Que todos estén bien. Gracias por los que están conectados ahorita y los que van a ver el video por el canal de YouTube. Voy a orar antes de empezar. Y los que tienen la Biblia a mano, pueden abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Igual, si no la tienen a mano, vamos a ver algunos versículos proyectados, pero si la tienen a mano, es buena idea. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, porque a través de tu palabra, Señor, que es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino, nos enseñas, Señor, nos corriges, nos redarguyes, Padre del cielo, nos disciplinas. Y en esta tarde te pedimos, Padre del cielo, yo en lo especial, en lo personal, yo renuncio al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Padre, que pongas palabras de sabiduría en esta tarde para edificar la iglesia por la cual tú pagaste con tu propia sangre. En este momento, Padre, yo te pido que pongas, Señor, eh, en cada una de las personas que van a ver y a escuchar esta prédica, la disposición de tener un corazón dispuesto, Padre, y que ninguna interrupción, eh, ningún ruido, Señor, en la mente, en el corazón, desvíe la atención del mensaje. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos para poder escuchar el mensaje, Señor, con toda solicitud, Padre, porque sabemos que si tú pones un tema, Señor, en estos sábados que hemos estado haciendo las prédicas presenciales y virtuales, es porque el mensaje viene de ti y no de ningún ser humano.
En el nombre de Jesús, yo renuncio al yo y declaro, Señor, que yo no soy nadie, sino solamente, Señor, un vaso de barro para transmitir el mensaje que hoy tienes para nosotros. Quita, Señor, toda distracción de nosotros, Padre del cielo, y que nuestra mente no divague en otros asuntos que ahorita no tienen importancia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, ahí está Filmina, siempre ponemos, ¿verdad? El número de WhatsApp del Ministerio Va Padre como las Águilas. Es un ministerio de restauración y evangelización. Y también viene la dirección del canal de YouTube, donde están quedando grabadas las prédicas, tanto virtuales como las presenciales. En esta tarde, el tema que el Señor nos pone a investigar, ¿verdad? Es identificando y rompiendo ataduras. Y bueno, ahí está una foto que es muy gráfica, el tema de la esclavitud. Hay gente que no conoce o no ha leído en la Biblia por qué razón Dios permite la esclavitud eh, en el ser humano, ¿verdad? En la historia del ser humano existe la esclavitud hasta la fecha. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 14 hasta el 68. Ahí sale que es una consecuencia de la desobediencia. Todo tiene un origen. Pero hoy, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en una historia del Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. La Biblia dice que hubo 12 jueces en un periodo de 300 años. Después de que murió Josué, que fue el que vivió después de Moisés, ¿verdad? Y que libró las batallas para conquistar la tierra de Canaán, y muere Josué, viene un periodo de 300 años donde el pueblo de Israel fue liderado por jueces. Eso fue antes de que el mismo pueblo escogiera o pidiera un rey. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice en el libro de Romanos 15:4 lo siguiente acerca de lo que se ha escrito antes, dice la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, la Biblia también dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Y para que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, el día de hoy vamos a revisar en el Antiguo Testamento qué fue lo que le pasó, ¿verdad? A uno de los 12 jueces que salen en el libro que lleva ese nombre, que se llamó Sansón, ¿verdad? El fundamento de la prédica es la siguiente. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí está hablando prácticamente el Señor, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, que fue el que escribió este libro de Romanos, que una persona puede ser esclava del pecado o esclava de la obediencia. En este caso, si somos esclavos de la obediencia, el Señor nos ha hecho libres del pecado. Y este estudio de este día es más estudio, ¿verdad? Vamos a profundizar en el tema de que una persona que haya nacido de nuevo, que hayamos nacido de nuevo, podemos tener ataduras. Y la respuesta es sí, sí podemos tener ataduras. Y el objetivo de la prédica es analizar, ¿verdad? A través de la historia de Sansón, una parte, no toda, qué fue lo que le pasó a este hombre escogido de Dios y cómo él, siendo un hombre escogido desde el vientre de la mamá, apartado para servir a Dios, él tuvo una serie de eventos en su vida que lo llevaron por un camino donde él terminó sin ojos y siendo esclavo de los enemigos del pueblo de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 13, dice, en el Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una traducción de ese mismo versículo es, y no nos metas en prueba, mas líbranos del malo. Sansón
Vamos a leer la historia y ahí, por eso les dije que si tenía la Biblia a mano, no es mala idea abrirlo en el libro de Jueces, capítulo 13, que es donde empieza precisamente la historia de este juez, que es uno de los 12 jueces que salen en el libro de Jueces. Por un periodo de 300 años, Israel fue liderado por jueces. Entonces vamos a leer juntos. Sansón en Gaza. ¿Okay? En el libro de Jueces, ya en el capítulo 10, la historia empieza en el 13, ¿verdad? Pero en el versículo 16, que es donde vamos a empezar aquí, yo aquí entre paréntesis en color blanco puse cuál es el significado de cada nombre que tiene importancia en esta historia, porque el mensaje es para nosotros. Esta historia sucedió hace 2300 años. 2300 años. Perdón, 2000 años, 1300 años antes de Cristo. Quiere decir que esto tiene, ¿verdad? 3300 años de antigüedad. Fue antes de que el rey David gobernara sobre Jerusalén o Israel en el año 1000 antes de Cristo. Fue 300 años antes de eso, en ese periodo. Y dice que el nombre de Sansón significa como el sol. Es una palabra de origen hebreo y así se llamó este personaje. Entonces fue Sansón a Gaza. Gaza significa fuerte, fortificado o una fortaleza. Gaza todavía existe. Y vio, y lo puse en mayúscula, porque esta es una de las ataduras que tenía Sansón. Lo vamos a ver juntos, que era en la codicia de los ojos, el deseo de los ojos. Tenía una debilidad por las mujeres. Y dice la historia, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Bueno, ahí hay una demostración del poder que Dios le dio a Sansón, ¿verdad? De que hizo algo sobrenatural, ¿verdad? En presencia de los enemigos, estando él en un lugar donde no tenía que estar, cuyo nombre significa fortaleza. ¿Okay? Y dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Sorek significa viñas escogidas. ¿Okay? Viñas escogidas o uvas escogidas. El adversario de nuestras almas, él sabe y estudia cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros. Que todos tenemos debilidades. Y el principio de estudiar este capítulo y la historia de Sansón es no caer en el error que Sansón cometió. El tema es que Sansón se enamoró, ¿verdad?, de una mujer que se llamaba Dalila. Y Dalila significa en la etimología que tiene una apariencia débil. También significa angustia, vacía, suspirando en deseo y debilidad. Y qué nombre, ¿verdad?, más acertado para la persona que se aprovechó de la debilidad de Sansón. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Por eso el título de la prédica es Identificando y rompiendo ataduras, porque ahí lo querían atar y dominar, ¿okay?, a Sansón. Si cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Aquí puse la palabra traición entre paréntesis porque los números tienen que ver con el mensaje que Dios da. ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, ¿a quién le podría interesar el monto del dinero que le ofrecieron a esta mujer? Cada uno, no dice cuántos eran, cuántos príncipes, pero cada uno ofreció 1,100 ciclos. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Que en la lista de jueces, que son 12, a Sansón lo dejan, es el último de los 12 jueces. El 11, el 10 en la Biblia siempre representa obediencia, 10 mandamientos, ¿verdad? Vemos también que también significa perfección en el sentido de que cuando Daniel
vivió en Babilonia, él le dijo al jefe de los eunucos que lo probara 10 días con la comida que él decidió tener para no contaminarse con la comida de los babilonios y 10 días de prueba. El 10 también es prueba y es obediencia. Y la historia dice que Nabucodonosor lo encontró 10 veces mejor que los demás, ¿verdad? De ahí que mucha gente dice, puros dieces, ¿verdad? Es un 10 incluso para decir, escribir una persona. Hay gente que usa números para escribir el aspecto de una persona. El tema es que el 10 siempre es obediencia, ¿verdad? A la ley. El 11, por el contrario, es todo lo contrario, es rebelión, desorden y traición. ¿Okay? Eso le pasó a uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que traicionó al Señor Jesucristo, que fue Judas. Y es parte de lo que nosotros estamos estudiando. El hecho de que el primero que cometió traición fue Sansón delante de Dios por no cumplir su llamado y tomar a la ligera el llamado que Dios le dio. Y no solo eso, sino coquetear con cosas que a Dios no le gusta y pensar que no iba a haber ninguna consecuencia. ¿Ok? Entonces fue traicionado por una mujer que se llama o tiene la etimología de debilidad, suspirando en deseo, también angustia, porque ahora vamos a leer el resto de la historia, donde ella lo angustiaba a él. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Aquí podemos leer que ella no, por lo menos no le mintió desde el principio en el sentido de que ella quería saber cómo atarlo y dominarlo. Se lo dijo, se lo dijo. Sansón, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, o sea que no están secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Que esta es la primera vez que Sansón, por decirlo así, engaña a Dalila. Pero esto tiene revelación y ya lo vamos a ver juntos. Entonces Dalila dijo a Sansón, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, aquí eran mimbres, ahora son cuerdas nuevas, que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las asegurares en la estaca, con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Ojo que aquí ya está usando el mismo cabello de Sansón, ¿verdad? Para hacer 7 trenzas o guedejas. ¿Ok? Está la tela y una estaca clavada en el suelo. Todo esto es importante cuando vayamos a escudriñar de qué se trata toda esta información. Dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca al telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Parte de la etimología del nombre Dalila es angustia, debilidad y suspirando con deseo. Le generaba angustia a Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, delante desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ok, lo que Dalila hizo no fue gratis. Ok, no fue gratis. Eso está en Proverbios 7 también. Cuando habla de las artimañas de la ramera y habla de ramera,
porque hay dinero de por medio. ¿Ok? Pero Sansón tenía una debilidad por ese tipo de mujeres. Lo podemos leer en toda la historia de Sansón, porque esta no es la primera vez que Sansón se enreda con una mujer que tiene esas características. Ya era un patrón en él, por una atadura en él, el deseo de los ojos, fijarse en lo que no tenía que fijarse. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo. Nuevamente, es parte de lo que significa el nombre, afligirlo. Pues su fuerza se apartó de él. Todo esto es parte del reino de las tinieblas como Satanás, ¿verdad? Y su reino, que tiene un reino, está en el Lucas 11, ¿verdad? Dice el Señor Jesús que tiene un reino que no trabaja dividido. Él, si ve la debilidad en el creyente, lo empieza a seducir, ¿verdad? Y si uno no para a tiempo, puede terminar en esta situación en la que estaba Sansón. Y dice que su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez se dijo él mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, porque la fuerza no venía de él, venía del Espíritu de Dios, que había descendido sobre él. Eso está en la historia de Sansón, que es el Espíritu de Dios el que le estaba dando a él ese poder. ¿Ok? Pero en desobediencia el Espíritu de Dios se apartó de él. Se perdió la comunión con el Espíritu Santo. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí ya no hay cuerdas, ¿verdad? Ya no hay mimbres, ya no hay guedejas, ni hay tela, sino que aquí ya hay metales, grilletes. Por eso así empieza, ¿verdad? La prédica de hoy, la enseñanza empieza con cadenas de esclavitud, porque Sansón dejó que eso sucediera. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Así es como Satanás nos quiere ver a nosotros los creyentes, como juguetes, sin poder alguno. Y él investiga cada caso, ¿verdad? Así como Dalila lo hizo. Eso está en la Biblia. Dice que los enemigos del pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia, el mundo espiritual, ve cuáles son las ataduras que tenemos nosotros. Y hoy vamos a ver algunas de las ataduras que el Señor quiere que repasemos. La historia sigue donde Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. El escarnio es que se estaban burlando públicamente de él. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y reconoce que el poder que él tenía no era de él, sino era Dios, es Dios el que se lo había dado. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces inclinó toda su fuerza, con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron al sepulcro. Y le sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Por qué puse estos 2 nombres en blanco o en tinta blanca o en color blanco? Porque la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 13, que ahí donde enterraron a Sansón, ¿verdad?
La Biblia dice que fue en el lugar que lo enterraron, en el lugar donde Dios se le empezó a manifestar a Sansón cuando era joven. Está en Jueces 13:25. Voy a leerlo desde el 24, refiriéndose a la mamá de Sansón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, que es una tribu de Israel, una de las 12 tribus. Y Dan significa juez, esa es la etimología del nombre de esa tribu. Y dice, entre Sora y Estaol, en el mismo lugar donde el Espíritu de Dios se le comenzó a manifestarse a él cuando estaba joven, ahí fue donde lo sepultaron. Y ahora vamos a ver qué significa el nombre de estos dos lugares, porque tiene que ver con lo que le pasó a Sansón. Es muy interesante. Las ataduras de Sansón. Ok. La Biblia habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento acerca de una mujer que estuvo enferma por 18 años, ¿verdad? Dice que siendo hija de Abraham había permanecido enferma por 18 años, enfermedad según las palabras del Señor Jesús había provocado un espíritu inmundo, teniéndola encorvada durante todo ese tiempo. El Señor Jesús nos enseña en este pasaje que esta enfermedad era consecuencia de una atadura en el alma que provocaba una enfermedad en el cuerpo, mostrándonos que pueden haber hijos de Dios que van camino al cielo, pero con ataduras en su alma que los esclavizan en su vida terrena y les roban la vida en abundancia a la que han sido llamados. En Lucas 13 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo, su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces estamos viendo versículos del Nuevo Testamento donde el Señor describe las ataduras también tienen, ¿verdad? Consecuencias en la salud de una persona. En Mateo 12 dice el Señor, nos habla que para saquear la casa al hombre fuerte, ¿verdad? Lo podemos leer también en el libro de Lucas 11, habla de un hombre fuerte. Dice que hay que atarlo primero y luego quitarle lo que tiene. Eso está en Mateo 12 y en Lucas 11, donde el Señor estaba haciendo una liberación de un espíritu que era mudo y era ciego, dice la palabra. Y cuando el el espíritu inmundo salió, el mudo habló y la gente se maravilló. Cuando nosotros pensamos en un hombre fuerte, se nos viene, bueno, por lo menos algunos a la mente Sansón, porque él también fue atado, ¿verdad? Y él, escogido desde el vientre, era nazareo, que es un voto, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento, porque el ángel de Jehová le dijo a Manoah, al papá y a la mamá, que él no iba a tomar sidra ni vino y no se tenía que cortar su cabello, era un voto. Él fue escogido para servirle a Dios continuamente, continuamente, y siendo un ejemplo de cómo Dios nos llama a un servicio constante, no esporádico. Nosotros somos soldados de Cristo, a una vida de consagración. Sansón fue primero atado y luego saqueado hasta que fue destruido. ¿Okay? Dios comenzó a manifestarse a Sansón en los campamentos de Dan, lo leí ahora, está en Jueces 13:25, y ahí es donde viene que Sora, ¿verdad? Que es un lugar geográfico, significa mezquinidad, y Estaol significa súplica. La vida de Sansón, ¿verdad? En su rebelión, él hizo cosas que a Dios no le gustó. Mezquinidad también es esta palabra, la raíz de esta palabra Sora, tiene que ver con la lepra, ¿verdad? Pero si uno sigue buscando la raíz hebrea empieza a salir la palabra mezquino y también avaro, y tiene que ver con lo que le pasó a Sansón, porque él era un hombre escogido por Dios y tenía algo que nadie tenía. Él sabía que él tenía una fuerza que nadie tenía. Y eso es un regalo de Dios, pero él no lo utilizó para lo que era. Y la palabra mezquino, ¿verdad? Que también es un adjetivo, describe la actitud de una persona. Es una persona que es capaz de cometer acciones que pueden perjudicar a los demás o se comporta de manera despreciable y ruin. Ahora, así en algún momento estaba comportando Sansón, pero terminó en súplica. Lamentablemente ya le habían sacado los ojos y estaba cautivo, ¿verdad? Esclavo,
por sus enemigos, y ahí fue donde él suplica al final, ¿ok? Y tiene un desenlace. Entonces, hasta el lugar donde el Espíritu de Dios se le manifiesta por primera vez, porque dice entre Sora y Estaol, como un rango de distancia, es porque él empieza, ¿verdad? Siendo una persona mezquina hacia Dios. Y también si uno lo pone en el término de avaricia, que también la avaricia tiene varios significados. Bueno, la Biblia dice que la avaricia está en el corazón, no es un tema intelectual, pero es el corazón, ahí es donde está la avaricia, el adulterio, la idolatría. La Biblia dice que los malos pensamientos salen del corazón. Pero una definición de avaricia es cuando una persona se niega a sí misma lo que le niega a los demás. Cuando una persona se niega a sí misma lo que le está negando a los demás. ¿Ok? Eso también tiene que ver con ser una persona ruin o mezquina o miserable y tiene un montón más de definiciones, pero así es como la historia de Sansón empieza y termina. Termina en una súplica, ¿ok? Pero una consecuencia. Nosotros, cuando estudiamos la palabra y nos metemos a escudriñar, vemos que el hecho de que él haya tenido ese nombre semejante al sol, ¿verdad? Semejante al sol, y desde que Sansón existió hasta hoy no ha habido eh, ninguna persona, ningún ser humano que haya tenido ese don que Dios le dio a él de tener esa fuerza. Eh, la Biblia describe que era una persona que tenía fuerza sobrenatural. La historia dice que él mató a 1000 personas con la quijada de un burro, ¿verdad? Era sobrenatural. Escogido de Dios, llamado a una consagración total, pero él quiso brillar con luz propia, ¿ok? Quiso brillar con luz propia y no quiso depender de Dios. Dios le dio oportunidades para corregir, sí. No fue Dalila la primera que engañó a Sansón. Ya la había engañado con la que se iba a casar, que la Biblia no dice el nombre, ¿verdad? Era del mismo pueblo. Y esa mujer terminó quemada, igual que el papá. Los quemaron, ¿ok? Pero ella también engañó a Sansón. Para que quiera escudriñar cómo lo engañó, ahí está la escritura, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en esta línea. La Biblia dice también que desde el inicio de su vida él empezó a llevar una vida de descensos. ¿Y por qué de descensos? Porque la palabra de Dios dice que Dios espera de nosotros que nos fijemos, ¿verdad?, en las cosas celestiales, que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Eso está en el libro de Colosenses. Dice, va a leer desde el 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ese fue uno de los problemas de Sansón, que él no puso la vista en lo eterno, sino que el deseo de los ojos de él siempre lo empujaban, por decirlo así, al pecado sexual con mujeres que tenían cierta característica. Tenía muchas pasiones. Lee en Jueces 14, y ahí algunos tal vez tengan la Biblia abierta, y si no, yo voy a leer. Dice en Jueces 14:1, Sansón y la mujer filistea de Timnat. Esta fue antes que Dalila. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, ya le había puesto el ojo y eso es, y así fue como lo hizo. A causa de estas debilidades, de no permanecer en las alturas, como dice Colosenses 3, y no que no depender de Dios, Sansón se había enfrentado a 5 tipos de ataduras, ¿ok? Pero vemos que la debilidad de Sansón era la pasión que tenía en los ojos. ¿A dónde sale eso en la Biblia? La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2,
del versículo al 17 lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí hay uno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el versículo 16 habla de tres cosas. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ok? Eso fue lo que Satanás hizo con el Señor Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Deseos de la carne representado cuando le dijo que convirtiera esas piedras en pan, porque sabía que el Señor venía de un ayuno de 40 días, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dios le dijo un versículo que está en el libro de Deuteronomio. Pero eso tiene que ver con los deseos de la carne, porque lo mismo le ofreció a Eva, algo que tenía que comer en desobediencia. Después, el enemigo le enseña al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra y su gloria, los deseos de los ojos. Pero le dijo que para que él se los diera tenía que adorarlo a él. Y la tercera, ¿verdad? Que a veces está de segunda en algunos evangelios, es que se subiera al pináculo del templo y que se lanzara para que la gente viera que los ángeles a él lo cuidaban. ¿Para qué? Para que se gloriara, para que la gloria fuera vana, para que se enfocara en él, y que la gente se admirara de su poder. Es que cuando la serpiente le dijo, ¿verdad? Que le ofreció, con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo Eva? Que no podían comer de ese árbol porque el día que comieran moriréis. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y seréis como Dios. ¿Y qué dice después? Y vio la mujer que el árbol era bueno y a los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida, ¿no? Y el tema del deseo de la carne entra por el alimento. Por eso es parte de lo que estamos viendo hoy con el tema de Sansón. Él, bueno, ahí hay una mezcla, ¿verdad? Los deseos de la carne y los deseos de los ojos en el caso de Sansón, porque ahí habla de fornicación y de rameras. Pero el tema es que vamos a revisar las 5 ataduras que terminaron por destruir la vida. El tema, aquí hay una foto muy gráfica, ¿verdad? De arqueología, donde sale un esqueleto donde lo enterraron con todos los grilletes. Bueno, 5 tipos de Sansón. Okay, la primera es, no fueron los filisteos los que lo ataron la primera vez, fueron los propios descendientes de Israel, pero específicamente los de la tribu de Judá. Okay, eso está en Juan 15, en Jueces 15, el 12 al 13. Una atadura, por ejemplo, ¿por qué ellos lo ataron? Bueno, cuando uno lee la historia y dice que los filisteos fueron a buscar a Sansón al área que le corresponde a la tribu de Judá. Y los mismos de Judá subieron y le dijeron a Sansón que lo iban a entregar, con tal de que no les hicieran daño a ellos. Eso no está bien tampoco. Entonces, ¿qué representa cuando los propios hermanos en la fe atan a un creyente? Es puesta por la misma gente, ¿verdad? Que en teoría son hermanos en la fe. Y la Biblia dice que los de la tribu de Judá le pusieron 2 cuerdas nuevas. 2 cuerdas nuevas. Está en Jueces 15. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que significa el legalismo y el libertinaje. También la crítica, porque hay personas que critican al hermano o a la hermana y la persona entra, ¿verdad?, en un estado donde con tal de no recibir críticas ni ataques, no hace nada. Esas ataduras pueden ser puestas por la misma iglesia. Imponer cargas que ellos mismos no se atreven a llevar. Es figura de los fariseos religiosos, como está en el Nuevo Testamento. Y el problema es que esas ataduras lo que hacen es que rompen la comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todas las cosas, ¿verdad?,
me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la Escritura. Entonces, la crítica o imponer, ¿verdad? Cargas sobre los hermanos es parte de lo que el Señor nos pone hoy a revisar, porque los primeros que ataron a Sansón para entregarlo a los enemigos fueron los del mismo pueblo de Israel, y específicamente la tribu de Judá. ¿Ok? Número 2, atado con 7 mimbres frescos. Se salen, bueno, lo leímos ahora. 7 mimbres frescos. Él pidió, Sansón le dijo a Dalila que consiguiera bejucos o mimbres que no estuvieran enjutos, que estuvieran todavía húmedos. ¿Y qué representan? En hebreo esas palabras representan cuerdas frescas o excesos nuevos. Nos habla de todos los excesos que pueden llegar a atar a un cristiano. Por ejemplo, la glotonería es una atadura. La preocupación es una atadura. ¿A dónde dice que la preocupación es una atadura? El temor es una atadura. La Biblia dice que el temor acarrea lazo. El miedo es una atadura. La cobardía es una atadura. Ahora, por qué tiene revelación el tema de que estén frescos? Porque ya un bejuco cuando se corta, en teoría, ya no está pegado a la planta, pero todavía tiene humedad. Y eso nos recuerda también en el libro de Apocalipsis, para los que tengan la Biblia por ahí, hay una carta, la carta Sardis. El Señor dice lo siguiente acerca de obras de la carne o pecado oculto que todavía están operando en un creyente. Voy a leer Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, aquí habla de obras, ¿verdad? Que no ha hallado las obras en perfección. La Biblia dice que la santificación es un proceso. Y en 2 Corintios 7:1 dice la Biblia que hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, esas siete mimbres frescos son cosas que todavía no han muerto en nosotros y que el enemigo sabe. Por ejemplo, la mundanalidad en general, si no ha muerto del todo, todavía está fresca. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mundanalidad? La Biblia dice y advierte, ¿verdad? Acerca de la mundanalidad, que el que ama al mundo, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. Y que si uno ama al mundo, se convierte en enemigo de Dios. Esos 7 mimbres frescos que Sansón le dijo a Dalila representan cosas que uno sabe que tiene que hacer que mueran y no ha dejado que se mueran. Las sigue todavía ahí, teniendo frescas. Y Satanás se aprovecha de eso. Ahora, eso no, ya no son los hermanos de la fe, los que atan a una persona con crítica, con chisme, con legalismo, con falsa doctrina, con libertinaje. No, eso viene de uno. Eso viene de uno. Atado con sogas nuevas, que fue lo que sigue, ¿verdad? La palabra sogas nuevas en hebreo se puede traducir como coronas nuevas o victorias nuevas, hablándonos, por ejemplo, de los triunfos que un cristiano puede tener, sabiendo que cada triunfo que tenemos nosotros no nos corresponde a nosotros, es la gloria y la honra siempre es para el Señor Jesucristo. Eso es el orgullo, la altivez y la vanagloria. Por eso, Sansón, que significa semejante al sol, ¿verdad? Y hay varios versículos en el libro de Job. Por ejemplo, en capítulo 31, Job dice acerca del orgullo y la altivez. Y él pone, si he sido encandilado con la luz del sol, se encandilaba. ¿Qué pasa cuando uno se encandila? No puede ver con claridad. La Biblia dice que esas sogas nuevas que le dice Sansón a Dalila que le ponga, representa la vanagloria y el orgullo cuando uno recibe adulación por algo que hizo. Y eso es una trampa.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, ¿verdad? Que ya es después de la época de jueces, hubo un rey que iba intachablemente en su historia escrita, ¿verdad? Hasta que falló. En Segunda de Crónicas 26:16, Segunda de Crónicas 26:16, dice lo siguiente acerca de este rey. Y este rey era un rey sabio porque tenía temor de Dios, ¿verdad? Se llamó Usías. Usías se le atribuye, ¿verdad? El invento de la catapulta, que es una máquina, ¿verdad? Para lanzar piedras y también flechas. Y ahí describe todo lo bueno y, y todos los dones que Dios le dio a Usías, ¿verdad? Hizo muchas cosas a favor de Israel en su época. Pero la Biblia dice en el versículo 16, ¿verdad? Voy a leer los del 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Esta es la catapulta. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y así murió leproso Usías. Iba intachable hasta que se enalteció por todos los méritos que según él eran de él mismo. Eso son las sogas nuevas. Es cuando uno pierde la perspectiva como hijo de Dios de que los dones y todo lo que se hace para Dios aquí en la tierra es solamente para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre. Eso está en el libro de Judas. Nuevamente, los que tienen la Biblia ahí, en el libro de Judas, que es el que está antes de Apocalipsis, que es un solo capítulo, en el versículo 24 al 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La gloria es solamente para Dios. En el momento en que un hijo de Dios o una hija de Dios espera que lo adulen y esa adulación genera orgullo, altivez y vanagloria, tiene una atadura muy peligrosa, porque eso contamina a los otros creyentes de una congregación. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que a veces doña Jamie me lo dice, acuérdese que el que llevó a Jesús a Jerusalén fue un burro, ¿verdad? Las palmas que lanzaban delante de Jesús era para Jesús, no eran para el burro. Bien, entonces, mientras el burro sepa que es el burro, no hay problema. El problema es cuando el burro piensa que las palmas son para el burro. No, esas son las sogas nuevas, victorias nuevas en la vida cristiana. ¿Ok? Después dice, atado con las trenzas de la cabellera. Y esta es la versión corta de este estudio. Es la versión corta porque es muy profundo. Hay mucho, mucho que sale de aquí. Pero el tema de las trenzas, ¿verdad? De mi cabellera fue lo que dijo Sansón, que también una trenza cuando se hace, ¿verdad? Forma un zigzag con el cabello. Y el cabello tiene que ver con los pensamientos. Avanzar zigzagueando en los pensamientos, tener doble ánimo en los pensamientos o una mente sucia, o no lidiar con los pensamientos. Por ejemplo, cuando la gente navega en el mar o en un lago y quiere avanzar en contra del viento, lo que hace la persona es que empieza a zigzaguear, ¿verdad? No pone la vela totalmente perpendicular en contra del viento, sino que le da un ángulo
para poder ir zigzagueando, ¿ok? Para ir avanzando. Es una analogía, es una tipología, es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, son demonios cíclicos, pensamientos que vienen y van, ¿no? Y siguen avanzando si uno no los apaña. Si uno no los apaña, esos pensamientos van a ir, ¿verdad? Convirtiéndose en una atadura y después van a convertirse en una manera de esclavitud y lo van a meter a uno en la fortaleza, que es Gaza en sentido profético, ¿verdad? Y ahí sí tenemos un problema. Entonces hay que lidiar con el tema de los pensamientos. La estaca y la tela significa que los pensamientos de Sansón estaban clavados en la tierra, en lo terrenal y no en lo celestial. Atado con cadenas de bronce, bueno, ya ahí en el desenlace, ¿verdad? Cuando ya le sacan los ojos y lo agarran y lo meten en un calabozo, ya eso es juicio. El alma en constante asedio, ¿verdad? Cuando uno cede a la atadura que tenga, sea la que sea, ¿verdad? Puede ser avaricia, codicia, tristeza, desánimo, angustia, temor, glotonería, ira, contienda, lujuria, que es una, ¿verdad? Que hay que poner atención, porque ahí en la historia de Sansón no es solo deseo de los ojos, sino lujuria, ¿verdad? Todo eso son ataduras que Dios quiere que nosotros rompamos con su ayuda, porque para eso es parte de lo que el Señor vino aquí, a liberarnos de toda atadura. Cuando nosotros empezamos a leer en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 11, del 42 al 44, dice lo siguiente. Aquí está Jesús resucitando a Lázaro y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Desatadle y dejadlo ir. Es lo que el Señor hace a través del nuevo nacimiento, porque Él ya venció la muerte y venció al diablo. Él ya nos da ese poder, esa autoridad sobre Satanás. Nos ha dado fuerza espiritual y autoridad mayor a la que tenía Sansón, en el sentido de que todo el reino de las tinieblas se sujeta. Dice Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Eso no estaba en el antiguo pacto. Eso empieza hasta el nuevo pacto. No hay ni una sola liberación espiritual de demonios en el antiguo pacto. No hay. Eso empieza a hacerlo el Señor Jesucristo, que es Dios en la carne. ¿Ok? Pero entonces Lázaro venía atado de manos y de pies. ¿Y qué le dijo Jesús a los que estaban alrededor? Desátenlo, quítenle las amarras y déjenlo ir. Qué ironía, ¿verdad? La foto de una persona que ya falleció y aún así, posiblemente en el lugar donde esté, si no recibió al Señor como su Dios y Salvador, está en un lugar aprisionado con tormentos, ¿verdad? Que son terribles. Entonces, la última atadura que recibió Sansón ya es juicio. ¿Ok? Juicio. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que el Señor nos hace nuevas criaturas. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. La Biblia dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Lo dijo Jesús. Está en Isaías 61:1 también. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y por esta misma razón, nosotros podemos ser desatados y liberados el día de hoy. Eso es lo que el Señor, pero primero uno tiene que autoanalizarse, ¿ok? Esto requiere autoanálisis. Si hay ira recurrente, envidia, que es terrible, la envidia es una atadura y hay que lidiar con esa atadura. Y uno tiene que pedirle al Señor que le ayude a romper esa atadura. La nostalgia es una atadura, la tristeza, el desánimo es una atadura,
La avaricia es una atadura. El orgullo, la soberbia, la altivez son ataduras. El esperar que a uno le den palmaditas de aplauso, ¿verdad? Eso es una atadura, que es la vanagloria, vanagloriarse, ¿verdad? Y si a uno no le dan la gloria, no está contento, pues la gloria es para que anda el que anda encima del burro, no para el burrito. Y yo me imagino que ese burrito tuvo que estar demasiado feliz, ¿verdad? De cumplir la profecía que estaba desde Génesis capítulo 49 que le dio Jacob a Judá, que iba a desatar un burrito. ¿Y quién lo desató? ¿Quién lo montó? ¿Y quién lo usó para entrar a Jerusalén? Dios hecho hombre. Ese es un privilegio. Hebreos 2:14 dice, el Señor Jesús conoce que el ser humano, a nosotros todos nos pasa eso, sin excepción, porque Él participó de lo mismo, dice la Biblia. ¿Qué participó de qué? Él estuvo en un cuerpo físico. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él sintió lo que uno siente. Ahora, Él no pecó, es la diferencia. Pero eso quiere decir que Él sí me entiende a mí y a nosotros cuando estamos siendo tentados con algo que no está bien. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Qué bonito. Él, Dios mismo, él sí entiende. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el Señor ya venció al diablo, ya lo venció. Entonces, Sansón recibe fuerza sobrenatural de Dios. Dios le dio a Sansón una libertad inusual. Prácticamente él se sentía que podía ir ahí a Gaza, ¿verdad? Donde los filisteos sin peligro alguno, porque él era, como decimos, el papá de los tomates, ¿verdad? Es un decir, o sea, él sabía que nadie le podía ganar a él. Entonces Dios le dio a él una libertad inusual, pero aprovechando esa libertad, Sansón se dejó atar por el mal. Él se dejó atar. Estaba más bien como jugando con ese hecho, ¿verdad? Él estaba tan confiado que es una falsa seguridad de que nada le iba a pasar. Ahora, ¿qué sucede con nosotros los creyentes? En la cruz Cristo venció a Satanás. La resurrección de Cristo prueba que Él quitó al diablo de todo el poder de la muerte. Esto significa que si yo creo en el sacrificio que Cristo hizo, soy verdaderamente libre, como dice la Biblia. Sin embargo, ¿cuántas veces me identifico con Sansón? Hay ataduras en mi vida que me he puesto o me he dejado poner. Ataduras con cosas que sé que son contrarias a la voluntad de Dios y aún así ahí están, enjutas, todavía están verdes, no se han secado, no son perfectas, como dice la Biblia. Ellas me impiden vivir la plena libertad que Jesús me da. Estas ataduras se forman en mi corazón por las codicias que dejo de desarrollar. A veces no es nada malo al principio, pero si no se frenan, ¿verdad? Van a ir creciendo y nos podemos encontrar en algún momento en la condición de Sansón, donde ya el Espíritu de Dios se apartó y viene el juicio. ¿Y por qué? Porque es la voluntad personal la que está actuando y no la voluntad de Dios. ¿Okay? A veces cuando fallamos nosotros, cuando tenemos una atadura, y hay gente que tiene ataduras, por ejemplo, con el tema de la parte de la inmundicia sexual, ¿verdad? Eh, cuando la persona falla se siente muy mal, cuando fallamos también, cuando hay ira, y uno estalla en ira y después se siente culpable y uno como que se siente que mejor se da por vencido y se autoconvence de que uno no va a poder cambiar y que no puede. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, porque cuando uno falla y uno dice, se pone triste, porque el mal triunfó, nos quita la alegría que encontramos en Cristo y uno se culpa de las debilidades que tiene. ¿Qué opciones tenemos los cristianos? Renunciar y decir que Dios sabe que yo soy débil. No, esa no es la opción. Dios nos ama demasiado para dejarnos en esta situación. Él quiere nuestro bien. Entonces, la prédica tiene que ver también con que nosotros nos tenemos que animar unos a otros y ayudar unos a otros.
Dios nos da la fuerza para decir no o para huir de lo que hace pecar. Y si hay veces que hay que huir, que la Biblia lo dice en un proverbio, el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio, ¿verdad? Se confía y lleva el daño. No, si uno sabe que no tiene que exponerse, ¿verdad? Porque tiene una debilidad, es como la persona que lucha con el tema del tabaquismo y se va a meter en un lugar donde están fumando, alguien que lucha con el alcoholismo, ¿verdad? Es una atadura que el Señor está quitando, ay, se va a meter, ¿verdad? A una cantina, al dos por uno, al happy hour, todo eso, hay que huir, no exponerse, porque Él quiere liberarnos a nosotros de las cadenas. Y qué gozo triunfar a través de Él. Ahora, por el contrario, Sansón cerró los ojos a estas ataduras que no quería ver hasta que literalmente le sacaron los ojos. Y pasó de ser un hombre mezquino y avaro, en el sentido de que el don de él, ¿verdad? Se lo estaba negando al beneficio del pueblo, que era triunfar sobre los enemigos del pueblo. ¿Cómo terminó? Suplicando igual, ¿verdad? Que el nombre de los lugares donde él recibió la revelación del Espíritu Santo la primera vez. En 2 Corintios 13, ya para finalizar, hay un versículo, el 14, que dice, es como que el Señor explica los atributos, ¿verdad? De las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que solo tenga estos atributos, es que la Biblia dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y uno piensa, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y uno dice, bueno, la verdad es que yo no me merezco nada de Dios porque soy pecador. Por supuesto, eso es lo que dice la Biblia. Por eso es por gracia. La gracia es el favor de Dios. Dice el amor de Dios, el Padre. Dice que la Biblia dice que Dios es amor, el amor de Dios, el amor del Padre. Y después dice la comunión del Espíritu Santo. Y dice del, no dice con. Porque ¿cuál es la diferencia entre la comunión del Espíritu Santo o la comunión con el Espíritu Santo? Porque nosotros, cuando leemos la Biblia, vemos que el Espíritu Santo que opera en los creyentes, como Sansón, ¿verdad? En esa época donde el derramamiento del Espíritu Santo no era sobre las masas, sino que era en individuos y por un plazo, era el que le daba esa fuerza descomunal a este hombre. Sansón perdió la comunión del Espíritu Santo porque se apartó, fue el Espíritu de Dios. Según Sansón, el Espíritu Santo iba a quedarse ahí. No, lo que dice la Escritura es que nosotros, el Espíritu de Dios nos va a corregir y nos va a revelar todo lo que está escondido en un corazón humano que está dañado y sucio del mundo. Pero no es de una manera condenatoria, porque Él lo que ofrece es amistad al ser humano, ¿verdad? No es, está equivocado, está condenado, es, está equivocado, cambie de actitud. Esa es la comunión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él nos revela las cosas en las que estamos fallando como un amigo. Él nos ofrece la comunión de Él hacia nosotros. Esa es la que hay que cuidar porque esa es la que Satanás siempre quiere separar, la relación de Dios con el ser humano. Nosotros tenemos esa ventaja si es que permanecemos y mantenemos y cuidamos la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos ofrece amistad, nos ofrece que nos va a redarguir, que es corregir cuando estamos equivocados, nos dice que nos va a enseñar, que nos revela toda verdad, que no hay nada que no sea oculto que Él nos revele, y en buena hora que Él nos revela a todos nosotros que todos tenemos que lidiar con esas ataduras, pero hay que agendarlas, no hay que dejarlas ahí, ¿verdad? En tareas por hacer y nunca agendarlas, porque entonces eso sí se convierte en una puerta, ¿verdad? Para que Satanás destruya a un creyente. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento venimos dándote las gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por la palabra que es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a romper toda atadura, que nosotros sepamos o no sepamos, Señor. La mayoría de nosotros sí sabemos qué ataduras tenemos, Padre del cielo.
Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que no permitas, Señor, que la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la altivez, la tristeza, el temor, la soledad, la nostalgia, la envidia, la ira, el enojo, el resentimiento, Señor, nos aparte, Señor, de la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos ayudes también a pedir ayuda a los hermanos, Padre Santo, que tienen ministerios, Señor, para ministrarlos, si es el caso, en cada caso personal, porque la Biblia dice, Señor, que para eso está la iglesia, para eso, Señor, nos has dado poder y autoridad para poder, Señor, ministrar. La palabra de Dios dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La Biblia dice también que la oración eficaz del justo puede mucho. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Y si hay ataduras en nosotros, Señor, que las hay, Padre Santo, porque todos estamos en ese camino que se llama santificación. Te pedimos que nos ayudes, Padre del cielo. Y si es el deseo de los ojos, Padre del cielo, que como dice Job, capítulo 31:1, que el mismo Job dijo, que él hizo un pacto con sus ojos para no ver cosas que no tenía que ver. Ayúdanos a tener, Señor, ese cuidado de hacer ese pacto, Señor, con los ojos para no estar viendo cosas que a ti no te agradan, porque la Biblia dice claramente en el libro de Job, capítulo 42, que tú, Señor, ves los pensamientos desde lejos y no hay pensamiento que se oculte de ti. Gracias, Padre del cielo, nuevamente por tu palabra. Y yo bendigo a todas las personas que están viendo y oyendo esta prédica con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Adelante, Yor, que Dios la bendiga. Amén, amén, pastor. Bueno, qué palabra más buena, qué palabra más demasiado buena, porque uno como cristiano a veces, digamos, uno busca la palabra y todo, pero no se hace autoexamen de conciencia, no se hace, se ve uno para adentro a ver qué es lo que está pasando con uno, porque como dice ahí, ¿verdad? Tenemos ataduras tan grandes y lo vimos ahora, porque yo estaba viendo esta de la clase de atadura, ¿verdad? Que Fabricio estaba diciendo ahora de los mimbres frescos, ¿verdad? Con las cosas que uno sabe que a veces hace mal y que no quiere cambiar. Y uno debe cambiar, porque uno como cristiano, uno tiene que ir sacando todo lo que no está en la vida de uno bien, porque la palabra de Dios lo dice, que cuando Jesús viene a nuestro corazón, dice que el que empezó la obra la va perfeccionando de día en día. Y cuando nosotros de verdad queremos sincerarnos con Dios y decirle al Señor, aquí estoy, quita de mí todo lo que no es tuyo, nosotros, el Señor nos va quitando toda atadura, va quitando todo lo que no es de Él, lo que no está bien, poco a poco lo va quitando. Entonces, ¿cómo no, verdad? Pedirle uno a Dios cada día que nos ayude, porque si nos ponemos a analizarnos, cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos, porque como seres humanos sabemos en qué clase de atadura estamos fallando. Que Dios nos ayude y que Dios nos quite eso, porque queremos estar con el Señor rectamente. Y lo vi ahora en el Salmo 51 que dice, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, de nuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que el Señor cada día nos haga tener ese corazón limpio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de renunciando a tantas cosas, renunciando a todas esas ataduras, renunciando a todo lo que no está bien en nuestras vidas, para que el Señor cada día opere, para que el Señor cada día nos transforme. Porque solamente Él es el único. Y si queremos estar en santidad, tenemos que ir dejando tantas cosas que nos afectan en nuestras vidas. Por eso le damos gracias a Dios por esa palabra y que el Señor haya hecho algo especial en la vida de nosotros y que esa semilla, esa palabra, totalmente fermine en nuestro corazón y podamos decirle al Señor que quite todo lo que no es de Él de nuestras vidas, que quite todo lo que impida buscar su presencia, porque estamos en tiempos donde de verdad tenemos que agarrarnos mucho del Señor. Como decía Fabricio, el Señor cuando estuvo aquí, Jesucristo estuvo en esta tierra, Él estuvo aquí, como le dijo, Él vio todo lo que pasó y pasó muchas cosas, pero Él no pecó. Entonces, que él sabe qué es lo que nosotros vivimos. Por eso es que Él nos ama, por eso es que Él nos ayuda y Él nos quiere a nosotros cada día hacer mejor.
Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a quitar todo lo que no es de esas ataduras que de una u otra manera tenemos, que el Señor no las quite para estar en santidad, para que el Señor no quite de su Santo Espíritu de nosotros. Le damos gracias a Dios, gracias, pastor, por esa palabra tan linda. Bueno, el pastor ya oró, pero igual le pedimos a Diosito que nos ayude, que empecemos hoy es el primer día de la semana, que tengamos una semana bien bendecida, que el Señor vaya delante de nosotros y nos ayude a mejorar, a cada día prepararnos más para estar listos para la venida del Señor. En cualquier momento el Señor puede hacer algo y queremos estar preparados. Entonces, que nos ayude a estar preparados para que Él cada día haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por esta prédica tan linda y que cada día el Señor termine esa palabra, esa semilla, para que demos buenos frutos, para que el Señor vea los buenos frutos en nuestras vidas. Recordarles también los miércoles de intercesión, a los que están metidos en intercesión, que cada día vemos la gloria de Dios a través de esas oraciones, para que se conecten los miércoles, para que se conecten a recibir la bendición de que cuando oramos unos por otros, también el Señor hace milagros en nuestras vidas. Recordarles también el presencial, que es el 25 de noviembre, y a la vez el virtual de la otra semana. También quiero recordarles sobre la canasta del amor. También recordar que cada presencial llevamos cositas no perecederas para ayudar a los demás, para las necesidades de muchas personas, porque ustedes saben que hay muchas personas por las cuales el Ministerio Abba Padre les ayuda. El Señor pone en el corazón y se les ayuda. Entonces, recordar que podamos llevar algo para la ofrenda del amor. Y le damos gracias a Dios por este precioso culto del día de hoy. Gracias, pastor. Gracias a todos los que se han conectado en esta tarde. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los guíe. Y decimos al Señor que nos ayude en todo. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, Señor, nuevamente, Señor, así como nuestro pastor oró, Señor, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que tú quites lo que no está bien en nuestras vidas. Venimos pidiéndote, Señor, que tú, Señor, cambies nuestro corazón, que tú cambies nuestro corazón. Y como dice esta palabra en el Salmo 51, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de nosotros, para que cada día, Señor, todo lo que no es tuyo se quite de nuestras vidas. Te damos gracias por esta prédica en esta tarde. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido, por la canción hermosa que tuvimos, Señor, para que nunca, nunca, Señor, volvamos atrás, para que siempre más bien nos agarremos de ti, Señor, y que en ningún momento cambiemos lo hermoso, el mejor regalo que tú nos has dado, que ha sido la salvación, que estar en comunión contigo, que estar, Señor, en los atrios tuyos, que estar, Señor, con esa libertad de clamar a ti, Señor, y recibir lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, y ayúdanos a estar firmes, ayúdanos, Señor, a estar bendecidos siempre. Te pido, Señor, que ahora que empieza esta semana, Señor, sea una semana de bendición para cada uno de los que estamos aquí representados, Señor. Bendícelos, Señor. Cuida de ellos, cuida de mí, bendícenos, Señor, que nunca nos falte nada, que siempre tengamos, Señor, lo que tú sabes que necesitamos, mi Dios, y que tu presencia siempre esté con nosotros, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante en batalla. Te doy gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido en esta tarde, Señor, a través de la predica, a través de la alabanza, a través de todo lo que, Señor, hemos hecho en esta tarde. Y bendecimos, Señor, a tanto los que están aquí como los que, Señor, van a ver esta predica o las que lo están viendo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús y bendecimos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado. Que Diosito me los bendiga y que tengan una semana excelente, siempre bendecida por el Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos.